¿Y si tu navegador dejara de ser un simple visor de páginas y pasara a actuar por ti? Perplexity acaba de lanzar algo que podría cambiar por completo la forma en la cual usamos Internet. Un navegador con agentes de inteligencia artificial integrados. Imagina, estás en Google Maps, le dices, hazme una ruta con paradas por estos puntos, y el navegador mueve el ratón y te traza la ruta. O estás en una tienda online y le pides que añada un producto al carrito, busque cupones y lo haga todo por ti. Esto es lo que promete Comet, el nuevo navegador de Perplexity. IA que no solo responde, sino que actúa. En este vídeo te mostraré varios ejemplos de lo que puedes hacer. Empezamos. Comenzamos con la instalación de Comet, que os lo dejaré el enlace en la descripción. Tenemos que darle aquí a este botón. Una vez que ya tenemos el instalador descargado, pulsamos en Iniciar instalación. Esperamos unos segundos a que se descarguen todos los paquetes. Le damos a lanzar Comet. Una vez lo tenemos configurado con nuestra cuenta de Google, ya estaría disponible para usar. El primer caso de uso que vamos a probar va a ser cómo aplicar códigos promocionales con el asistente de IA. Para ello vamos a acceder a una tienda online. En mi caso, en el buscador voy a poner la página de Prozis, que es una tienda de suplementación deportiva. Accedemos a la primera página y una vez que ya tenemos nuestro carrito terminado, aquí vemos que aparece un apartado de códigos promocionales. Y siempre se me viene a la mente de, oye, debe de haber algún código promocional que yo pueda aplicar para que me descuenten, aunque sean 5 o 10 euros. Aquí es donde entra la magia del asistente de IA. Si pulsamos en asistente y le mandamos el siguiente prompt, que os lo dejaré abajo en la descripción, se va a encargar de localizar en diferentes fuentes algún código promocional para los productos que nosotros tengamos. Si veis que se nos pone la pantalla en azul, quiere decir que tiene el control dicho asistente de nuestro navegador y se va a encargar de comprobar cada código promocional. Y ya nos había introducido un código que ha funcionado. Y nos dice, el código de descuento Málaga Entrena funciona correctamente en Prozis. Aplica 10,50 euros y añade varios regalos a tu carrito. Seleccionamos el regalo y aquí vemos que está aplicado el código Málaga Entrena con nuestro regalo. Y aquí tenemos el descuento de menos 10,50 euros. La verdad que me deja sorprendido. Y esto lo podemos aplicar en cualquier tienda online. El siguiente caso de uso que vamos a comprobar va a ser qué tal se comporta con el tema de que nos planifique una ruta en Google Maps. Para ello tenemos que darle aquí en el buscador y poner Google Maps. Una vez entremos dentro, tenemos que localizar nuestro destino. En mi caso vamos a poner que me alojo en este hotel que se llama Ibis Sevilla. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero pedirle a nuestro asistente? Planifica una ruta para visitar los monumentos más importantes en Sevilla Centro, marcando lugares para comer comida típica que tengan más de 4 estrellas de reseña de valoración en Google. Todo esto tiene que dar tiempo de verlo en un día, sabiendo que mi hotel es ese que te marco, no le indico ni qué es el Ibis. Y le mandamos el siguiente prompt, que os lo dejaré en la descripción. Actualmente ya tiene como referencia nuestro hotel y ahora va a ir haciendo las diferentes paradas para que nos dé tiempo de ver en un mismo día los monumentos más importantes. Y listo, pasado unos minutos ya nos dice, listo, he marcado la ruta en Google Maps con los primeros 10 destinos más importantes. La Catedral de Sevilla, Real Alcázar, Barrio Santa Cruz, Plaza de España, Parque María Luisa, Torre del Oro. Y también nos marca la bodega de las 3 columnas y la cervecería La Girarda Bar. Y lo más importante, que nos lo ha marcado la ruta aquí en Google Maps con los puntos en el cual tenemos que parar. Y esto me parece una gran ayuda. Ya no es solamente pedirle a ChatGPT que te genere un planning, sino ya tenemos un asistente de IA en el cual nos transforma la idea principal, que es lo que queremos visitar, sino que ahora ya nos lo marca la propia IA con este asistente en un mapa. Sinceramente, de cara a cualquier viaje es una función que todos deberíamos de usar. El siguiente caso de uso que vamos a ver va a ser cómo implementar nuestro asistente para que nos ayude en una hoja de cálculos. Como vemos por aquí, he diseñado una hoja de cálculo sencilla de ventas de coche. Dependiendo de la gente, Luis, Ana o José, cuántos coches han vendido durante cada mes. Y el objetivo es pedirle lo siguiente a nuestro asistente. Pulsamos aquí en asistente y le mandamos el siguiente prompt. Lo que queremos es que en la fila 13 nos calculen el total de los coches que ha vendido cada gente y en la fila 14 nos calcule la media. Y ya no solamente buscamos
que no lo calcule, sino que nos lo rellene en nuestra hoja de Excel. Para ello, también le vamos a pedir que rellene cada valor en su sitio y le damos a enviar. Actualmente ya tenemos la pantalla en azul, con lo cual tiene el control de nuestro navegador y va a aplicar las fórmulas a cada columna. Como vemos, ya no solamente basta con que te dé resultados, sino es que trabaja por ti. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. He tenido que hacer una pequeña modificación en el prompt, que también lo dejaré en el prompt completo, con el objetivo de que no me ponga solamente el resultado en la columna, sino que me ponga la fórmula por si el día de mañana yo modifico, por ejemplo, Luis, que en julio vendió 158, que ponga que vendió 160 coches y se modifique automáticamente el total. Perfecto, y ya habría acabado. Si revisamos las columnas, vemos que aquí arriba tienen cada una su fórmula para calcular el total y para calcular la media en base al total. Me deja sin palabras. En este nuevo caso de uso vamos a poner a prueba a ver qué tal se comporta el modo voz y le vamos a pedir lo siguiente. Buenas, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. ¿Qué necesitas? Soy de un pueblo de Sevilla que se llama Carmona y necesito renovar la ITV del coche. ¿Puedes acceder a la página donde tengo que renovar esta ITV? Flipante. Y vamos a decir hasta el punto para rellenar nuestros datos. ¿Puedes seleccionar en la provincia de Sevilla el municipio de Carmona? ¿Puedes marcar la estación ITV de Carmona? ¿Y puedes ayudarme a darle a reservar mi cita para poner la matrícula de mi vehículo? Sinceramente me deja asombrado, porque ya no tengo ni que escribir. Y esto mismo lo podemos utilizar para buscar algún documento que no sepamos encontrar de la administración pública. En mi caso he puesto el ejemplo de la ITV, pero puedes aplicarlo tanto para hacer la declaración de la renta, para renovar el DNI. En este nuevo caso de uso vamos a comprobar qué tal se comporta en YouTube y le vamos a pedir lo siguiente. Ya vemos que ha detectado que está en YouTube y está en uno de mis vídeos. Este vídeo dura 17 minutos y yo tengo bastante prisa. Con lo cual le vamos a mandar el siguiente prompt, que os lo dejaré en la descripción. Le voy a pedir que me haga un resumen de los puntos más importantes de este vídeo y que me detalle en cada punto dónde se localiza en el vídeo, es decir, que me ponga el minuto exacto, para yo ir a la parte que me interesa. Y le vamos a dar a enviar. Esto lo que se va a encargar es de transcribir todo el vídeo entero en un minuto y sacarme los puntos clave. Ya lo tenemos por aquí. Un resumen general, los puntos claves del vídeo y me indica en el tiempo exacto, en el tramo, para que yo así no tenga que perder tiempo en verme el vídeo entero, sino que vaya directo a lo que me interesa realmente. Esto lo hemos aplicado a un vídeo mío de 17 minutos, pero ¿qué te hace pensar que no lo puedas aplicar a un podcast que dure una hora y media de nutrición y a ti te interese solamente una parte exacta? La verdad que con este asistente nos está agilizando mucho las cosas para que podamos aumentar nuestra productividad. Sé que en cada punto estoy resaltando mucho que me quedo asombrado, pero es que realmente este es el futuro de los navegadores. Ya no tenemos que pensar ni perder tanto tiempo en hacer cosas que lo puede hacer un asistente, como vemos. Otro de los casos de uso en el cual podemos aprovechar este asistente es para que nos redacte correos. Aquí por pantalla he puesto Clínica de Estética en Sevilla y le vamos a dar al asistente. Le enviamos el siguiente prompt. Coge el email de la clínica de estética que aparece por pantalla, la de Aesthetic. Redacta un Gmail y me lo dejas en el borrador, con el objetivo de ofrecer a esta clínica un servicio de automatización de tareas que creas interesantes para ofrecer a una clínica de estética y dando valor al beneficio que pueda obtener al contratar mi servicio. Y le damos a enviar. Y nos ofrece qué te gustaría cambiar de este correo. Una vez que lo hemos revisado, le damos a saltar y ya nos dice que lo tendríamos listo. Si accedemos a nuestro correo y nos vamos a borrador, aquí ya tendríamos el mensaje. Hola equipo de Aesthetic, me presento como especialista de automatización mediante la automatización de tareas como la gestión de agendas. ¿Podemos concretar una llamada esta semana? Un saludo, José Ángel. El punto más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar
este navegador es el tema de nuestra privacidad. Para ello tenemos que darle aquí a la bolita de nuestro perfil, pulsamos en personalizar perfil, le damos a hecho y aquí en el apartado de privacidad y seguridad, aquí en datos de privacidad solamente recomiendo dejar marcado el de asistente Come. El resto, lo ideal sería quitarlo, con el objetivo de que no nos llegue publicidad hiperpersonalizada. Con lo cual, para evitar estos riesgos de recibir publicidad hiperpersonalizada, dejamos solamente marcado el asistente de Comet. Y por último, a modo consejo, tampoco recomiendo utilizar vuestra cuenta personal en el cual tengáis datos sensibles. Es decir, que os pongáis una cuenta secundaria para evitar la filtración de algunos datos en el caso de que se pueda dar. Lo más llamativo de Comet no es lo que puedes hacer hoy, sino lo que insinúa para el futuro. Un navegador que piensa, actúa y colabora contigo. Al final no ganará el navegador que tenga más funciones, sino quien use menos para poder hacer más. Y si te ha servido de ayuda a este contenido, suscríbete, activa la campanita. La próxima revolución no será buscar en Internet, será que Internet busque por ti.